Hipersónica Podcast. Ahora nos vamos a ir a Rosario. Antonio Montero, él es infectólogo, es especialista en clínica médica. Si en algo me equivoco, él me va a corregir. Es director científico del Centro de Medicina y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. ¿Cómo le va, Antonio? Adrián Noriega y equipo, los saludamos. Tenga usted muy buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Adrián. Buenos días. Bueno, el asunto es que lo llamamos a usted porque ayer estuvo comentando el tema de que si es necesario hay que pasar frío, hay que pasar frío. ¿Usted es autor de esa frase en función de...? Sí, soy el autor de esa frase por lo siguiente. A ver, cuéntenos. Esta enfermedad que nos ocupa, sí, la COVID, es una enfermedad muy, muy contagiosa. El problema es la contagiosidad. Ya ve lo que puede hacer en un par de días cuando uno se descuida. Es más contagiosa que la gripe, lo cual es decir bastante, y por suerte no tanto como el sarampión, pero es extremadamente contagiosa. Y tiene fundamentalmente transmisión aérea, la transmisión por fomites, que son los instrumentos que la gente maneja y toca y manipula, como una cuchara, un picaporte, un plato, una taza, es muy baja. Según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, hay una posibilidad en 10.000 de contagiarse tocando algo contaminado. Yo no les creo, les aclaro que no les creo, para mí no es tan poquito. Pero básicamente el contagio de esta enfermedad se produce al respirar aire contaminado con partículas que emite la gente cuando habla, o se ríe, o charla, o canta, pero más que nada aire contaminado con aerosol que emite la gente cuando hace estas mismas actividades. ¿Cuál es la diferencia? Que las gotitas esas que le escupen en la cara cuando le hablan cerca no van muy lejos, caen ahí nomás, 1,5 metros. De ahí la recomendación de situarse a 2 metros de los demás. Pero las gotitas que están en aerosol quedan flotando en los ambientes durante un largo rato, y aunque se haya ido incluso el infectante, el ambiente sigue siendo infectante, sigue pudiendo contagiar, como en el caso de la tuberculosis. Por eso la frase esta, no sé si poco feliz, de que en el invierno hay que acostumbrarse a pasar frío porque hay que tener todo abierto, hay que ventilar. Ahora, esas gotitas, ¿cuántos quedan en el aire? Digamos, hablemos de una reunión familiar, por ejemplo, ¿vio? En una mesa del domingo, porque ahora... ¿Cuánto el queda? El aerosol emitido con la voz queda hasta 20 minutos, media hora en el aire. Y el distanciamiento... Se sabe mucho de esto, no por la COVID, sino por la tuberculosis. Claro. Se sabe que un tuberculoso que está en una habitación y habla, libera los bacilos en aerosol. Yo voy a hacer una pregunta física tonta desde mi desconocimiento, ¿no? Si eso ocurre, supóngase en un colectivo, que uno abre todas las ventanillas, ¿no? Porque usted, una de las cosas que sugirió fue eso. Tengo entendido. Sí, todas no, con que corra el aire con un par alcanza. Bueno, ahí está, con que corra el aire. Pero esas gotitas que quedan suspendidas, habla el colectivero, sí, pase al fondo que hay lugar, no tengo cambio, sí, buen día, saluda al que sube, qué sé yo. Todas esas gotitas con las ventanillas abiertas, ¿no se van, o sea, no circulan por todos lados y contagian más gente todavía? De eso lo han estudiado los españoles en una universidad de contaminación ambiental, y no, ellos han encontrado que en los vehículos, en los habitáculos de los vehículos, un colectivo, un automóvil, por ejemplo, con que haya algún par de endijas que creen una corriente de aire es suficiente para que se conserve libre de partículas de suspensión. En un auto, por ejemplo, con que se bajen 2 ventanillas del lado izquierdo y del lado derecho, y con que bajen 2 a 4 centímetros ya es suficiente para que se cree una corriente de aire. Porque no entiendo la cuestión física, ¿no? O sea, si el viento transporta a más velocidad esas partículas que quedan suspendidas en el aire, porque el tema del distanciamiento de 1,6 metros, 2 metros, es porque dicen, corríjame usted, si no es así, que esta partícula de la COVID
digamos, uno si estaba a 2 metros de una persona y con barbijo, difícilmente el virus no viajaba tanto tiempo, es un virus más bien pesado. No, es que hablamos de dos partículas diferentes. A ver. Las gotas de flugen, como se diga, que son las que usted está mencionando, no viajan a más de 1,5 metros porque son pesadas y el aire no las sostiene. En cambio, las partículas de aerosol son 5 a 6 veces más pequeñas, miden 1/10 de milímetro, y como su nombre aerosol lo indica, quedan suspendidas largo tiempo en el aire. Estas son las que hay que sacar volando de una habitación, de un colectivo, de un automóvil. Y el viento se las lleva, claro. Para que lo entienda mejor, les cuento una historia que yo le decía a mis alumnos infecciosas. Siempre les señalaba el hospital donde dábamos clase, que es como el Muñiz de Buenos Aires, pabellones separados por jardines, y les preguntaba si sabían quién había sido el arquitecto de ese hospital. Y me decían cualquier cosa, Ángel Guido, cualquier cosa. Y yo les explicaba, no chicos, no. El arquitecto de este hospital fue la tuberculosis. Porque el tuberculoso es inofensivo al aire libre, entonces cuando lo venían a visitar, en esa época se internaba mucho la tuberculosis, entonces cuando lo venían a visitar sus familiares, para que no los contagie, se iban todos al jardín ahí a tomar mate y a charlar. Es el mismo caso. Hay que estar al aire libre o en una superficie ventilada. Me preguntó por una familia. Hay un estudio hecho por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que se ha ocupado de ver cómo sería el contagio en una casa donde hay 6 personas reunidas, una habitación. Uno de ellos infectado. Después de 4 horas sin protección, con un infectado, se contagian todos, del primero al último. Pero si usaran barbijo, solamente 4 se contagiarían. En cambio, si ventilasen la habitación, si estuvieran abiertas 2 ventanas y corriese una corriente de aire, no llegaría a contagiarse uno solo. Tendría que juntar varias habitaciones de a 4 a 6 personas para que llegue a encontrar un contagiado si están ventilados. Por eso se ha cambiado el paradigma, se ha hecho tanto hincapié en la ventilación. Si usted entra en la página del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, insisten en que es más importante la ventilación que incluso la desinfección de la superficie. No digo que no haya que desinfectar. Sí, estaba pensando en los colegios, ¿no? Tengo entendido que hay, hablando con colegas de Rosario, también un estudio que hizo Jorge Giometti sobre una investigación científica en las escuelas. ¿Usted tiene información al respecto también y qué piensa de los colegios? Porque también alguien por allí dijo que va a haber que mantener en el invierno las aulas, por más que haga frío, las ventanas abiertas. Unos cuantos lo han dicho. Lo que yo tengo conocimiento es que en Rosario un grupo de investigadores, creo que de la Facultad de Ingeniería, hicieron también un estudio sobre contaminación ambiental. La gente de SATCA, un informe de SATCA dice. Acá me lo están mandando los amigos de Rosario, que es el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático Santa Fe Sur. Claro, lo que han encontrado, no sé si es el mismo grupo de cuyo trabajo he leído, pero lo que he visto que han encontrado es que son resultados que avalan y ratifican los resultados de otros investigadores de otras latitudes del mundo, que contemplan un escenario que es el siguiente. En una escuela normal, digamos, hay un profesor y hay unos 30 chicos. Los chicos se supone que se portan bien y solamente habla el profesor en clase, no están todos hablando al mismo tiempo, ¿no? Si estuviera contagiado el profesor, que es el que habla todo el tiempo, el que plantea el problema, porque es el que elimina todas las partículas de aerosol al aire, al cabo de 2 horas de dar clase y de hablar continuamente sin barbijo ni ventilación, se contagiarían unos 12 chicos, la tercera parte del curso. Pero si todos usasen barbijo, como se debe usar, solamente 5 se contagiarían. Ahora, si se ventila, y si se tiene abierta la habitación para que el aula, para que corra el aire, entonces al cabo de 1 hora no se verificarían contagios.
Es otra evidencia que habla de la importancia de ventilar. Y hay una infografía muy linda que publicó el diario El País de España hace un par de semanas, donde lo muestra y también muestra el ejemplo de un bar donde hay 15 personas, que es lo mismo, hay que ventilar, hay que pasar frío. Bueno, vamos a estar abriendo las ventanas en invierno. No lo veo muy convencido con la idea. No, pero porque no termino de entender. Vio que pasa con muchas cosas que. No lo digo por usted, ¿no? Insisto, lo primero que dije es no termino de entender, es una limitación personal. Pero uno escucha a supuestos tantos especialistas y demás, y la verdad que no hay especialistas. Hay gente que va estudiando sobre la marcha y entendiendo sobre la marcha, y algunos entienden un poco más que otros porque se dedican al tema. Pero si hubiese especialistas, capaz que no hubiésemos llegado a una pandemia mundial. Evidentemente... es imposible que hayan especialistas porque es una enfermedad absolutamente nueva de la cual desconocemos todo y vamos aprendiendo sobre la marcha. Las recomendaciones de hoy son las contrarias del año pasado. El año pasado se arreglaba todo con alcohol. ¿Se acuerda? Y desinfectando. Entonces me entiende, amigo, por qué yo estoy así. Sí, claro que lo entiendo. Y hablábamos de cuánto tiempo dura el virus en una superficie, si el pomo de la puerta es de bronce, dura más que si es de plástico, y que en los billetes dura tanto. Y sabe cómo está el mundo. Obviamente todo ese capital y esa experiencia nos sirvió porque no es el modo de transmisión. Lo otro que no entiende es la diferencia entre gotas de Flugen y aerosol. Un aerosol, por definición, es una suspensión de líquido en aire. No es que es una gota chiquita, es una cosa que está flotando ahí, se queda flotando todo el día porque la gota es demasiado chiquita para caerse. Es tan pequeña que el aire la sostiene. En cambio, la gota de Flugen, que es esta que estoy largando ahora al hablar, junto con el aerosol, por supuesto, es una gota que mide 1/3 de milímetro y se cae instantáneamente porque es pesada y no hay nadie que la sostenga. El problema es el aerosol en estos casos. Esa es la parte que yo no termino de comprender, por eso le hablaba de mi limitación, porque... Por un lado, si uno abre ventanillas, circula más aire, y usted lo explicó, pero también las gotitas de cómo se llaman las que contagian, que me tienen un nombre. Flugen, era un alemán que las estudió para el caso de la tuberculosis. Las del caso de las gotitas de Flugen también circulan más rápido con viento. No, esas se caen al 1,5 metros. Pero si hay viento, no. Las que hay viento también porque son pesadas. Las que circulan más rápido son las gotitas de aerosol, pero se las lleva el viento. Es como si usted fuma, imagínese que el humo es una dispersión. Sí, pero por eso. Pero yo imagínese que fuma en un colectivo ventilado, donde faltan un par de vidrios y hay un ventarrón que pasa. Se lleva el humo. Sí. Ahora, esas gotitas que son. Ejemplo. Pero esas gotitas que son más pesadas, mi amigo. No, de alguna manera también no viajan más, un poco más con más impulso por una cuestión física. Puede ser que la lleve un poquito el viento, pero no es el problema porque viajan cayendo, viajan hacia abajo. Y como usted arriba del cuerpo. Como usted lo dijo, sí, pero también hay profesores en un aula que están arriba. A ver, no me quiero poner... Pero usted me dijo una cosa recién muy importante. Las cosas que se decían hace un año no son muchas de las que se dicen ahora. Es más... Por supuesto, la medicina no es una ciencia, la medicina es un arte y una práctica. Bueno, dentro de ese contexto, yo que no sé nada, digo, estas famosas gotitas de Flugen, que ahora me enseñó usted, que es del alemán, que las descubrió y qué sé yo, que son las que verdaderamente contagian, por una cuestión física... Si hay una corriente de aire, van a viajar un poco más que si no lo hay. Esto es casi físico, por más que sean pesadas. Sí, pero viajan cayendo, no van muy lejos. Sí, pero... El problema es el aerosol que se queda media hora flotando. Claro, pero yo lo invito a pensar esto. Si usted tiene una docente que está hablando cerca de la... va a viajar, está más arriba del alumnado que está, los chicos que están abajo en el pupitre. Entonces, esa gota va a viajar más porque hay más corriente de aire. Tal vez, es muy difícil esa ecuación, pero es probable, físicamente es probable. Yo no me voy a enredar en la dialéctica mayéutica. No me va a enredar en mi propio discurso. Primero, no lo digo yo,
Se puede meter en la página del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y leerlo encantado de la vida. Sí. En segundo lugar, nadie habla de hacer un túnel de viento en una escuela, sino que se ventile. En tercer lugar, insisto en que estas cosas se caen y que lo que le va a joder la vida, para decirlo pronto, es el hecho de que el aire está contaminado con partículas que están flotando, que son muy pequeñas, y que van a seguir flotando ahí hasta que se las lleve el viento durante media hora. Sí. Uno de los problemas, que todo esto se estudió hace 100 años con la tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Uno de los problemas de la tuberculosis es que el tuberculoso está en una habitación, habla con el médico y se fue. Uh-huh. Pero el aerosol lo dejó flotando y queda flotando durante media hora. Y cualquier persona que entre a esa habitación en esa media hora se puede contraer la tuberculosis. Le voy a poner otro ejemplo, sí, que lo va a ver todos los días. Se va a comprar algo, un negocio ahí para 11 en cualquier parte. Uh-huh. Y cuando entra el negociante, el comerciante, el encargado está solo. Y claro, el hombre como está solo, está sin barbijo. ¿Para qué se va a poner el barbijo si está solo? Y usted entra. Uh-huh. Y está mal porque está solo respirando en esa habitación y eliminando virus que están en el aire, y la habitación o el negocio es potencialmente infectante y contagioso. Uh-huh. Son escenarios que hay que contemplar. Uh-huh. Hasta ahí llega mi ciencia. Mire, estoy recibiendo información, estoy hablando con Antonio Montero, digo por si alguno levantó el volumen más tarde. Es infectólogo, especialista en clínica médica, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora lo dije completito y bien, ¿no, Antonio? Ahora lo dijo completito, sí. Bueno, bien. Estoy recibiendo, porque hay oyentes en España, y Jessica dice, en el colegio de mis hijos nunca se cerraron las ventanas. Pasamos el invierno con las lluvias propias de Asturias. No usan mamparas de separación, solo distancia y barbijos. Llevan desde septiembre en clases. Los barbijos nunca se confinaron. Nunca hubo que confinarse en Asturias, ¿verdad? Y hay un artículo del diario El País, Antonio, que quiero compartir brevemente con usted. Dice, un salón, un bar y una clase así contagia el coronavirus en el aire. Dice que los interiores son más peligrosos, pero es posible minimizar los riesgos si se ponen en juego todas las medidas disponibles para combatir el contagio por aerosoles. Por eso le estoy leyendo. Estas son las probabilidades de infección en estos 3 escenarios cotidianos dependiendo de la ventilación, las mascarillas y la duración del encuentro, ¿no? Y hacen, obviamente hay un cuadro con un dibujo, digamos, respecto... Que son muy lindos, sí. Sí, que es interesante. Voy a ver si después lo subo a mi página para que la gente lo vea también. Y dice, en una casa se reúnen 6 personas, una de ellas contagiada. El 31% de los brotes conocidos en España se dan en este tipo de reuniones sociales. Sobre todo... Ese es un número enorme, es para parar las antenas. Está diciendo que el 30% de los contagios son de encuentros familiares. Sí, sí. Dice, independientemente de la distancia, por eso le digo que es interesantísima esta entrevista con usted y los aportes de los oyentes, en este caso desde España. Dice, independientemente de la distancia, siempre hablando de este porcentaje del 30% en un hogar, en una reunión familiar o social, como se dice, sin mascarillas ni ventilación y hablando en voz alta, se contagiarán las otras 5 personas. Independientemente de la distancia, si pasan 4 horas sin el tapaboca ni ventilación, hablando en voz alta, porque quedan esto de las partículas, ¿no? En los aerosoles, en el aire, por más que estén a 4 metros. Fíjese usted, ¿no? Justamente en las escuelas no se contagia el que está más cerca del profesor infectado que el que está hablando, eso se ha estudiado, ¿no? Uh-huh. Que el que está hablando todo el tiempo. Se contagia al que le toca, al azar, porque el aerosol va por todas partes. Hay que ventilar y hay que usar barbijo. El barbijo no confiere una protección total, pues como los espirales no matan a todos los mosquitos, bueno, el barbijo no previene todo. Incluso los mejores, los industriales, sí, protegen
previenen un 25 a 30% de las infecciones. Fíjese, Antonio, que dice este informe del país que el peligro de infección se reduce por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, el tapaboca, y acorta la duración del encuentro y además ventila. O sea, todo eso, ¿no? Y muestra un ejemplo de abrir una ventana y una puerta, digamos, de ese ámbito, puede ser un aula, el living de una casa, lo que fuere, y usar mascarillas. Bueno, esto es nuevo también para nosotros, porque nosotros, todos, la mayoría, cuando hacemos alguna reunión familiar o algo en casa, nos sacamos las mascarillas, o porque vamos a comer o a chupar algo, lo que fuere, y ahí te sacás la mascarilla. Y ojo que esto es lo que está diciendo... Sí. Ese es otro tema, que se llama comunicación. Y acá sí le voy a bajar las tintas al gobierno, porque si hacen cosas buenas, también hacen cosas muy malas. La comunicación es pésima, mi amigo. Como usted dice, somos todos opinólogos, estamos llenos de gente que opina para acá, que opina para allá. Uno dice que hay que tomar ivermectina, otro dice que hay que tomar hidroxicloroquina, el otro dice que tome cloro, aunque se muera. Y tiene que haber una sola voz oficial, autorizada, creíble. Ese es un problema grave. No le dicen a la gente y no se lo dicen con una voz de autoridad. No me refiero a autoritarismo, con una voz del Ministerio de Salud, con una voz del Hospital Muñiz. Sí. Ese es un problema grave que está fallando. Sí. Por eso le agradezco y vamos a poner esta entrevista en podcast para que la gente tenga toda la información. Pero me quedo con esto último. Usted dice que el gobierno ha hecho cosas buenas, pero en la comunicación es malo, lo que transmiten. Pésimo, es malísimo, no malo, pésimo. Sí, yo coincido. ¿En qué haría usted mayor hincapié en la comunicación? Digo, vamos a hacerle la crítica constructiva. Y en este tema haría mayor hincapié en la comunicación. En el tema de la responsabilidad individual y de que no hay que amontonarse y hay que madurar y hay que crecer, porque al que le tocó nacer en Stalingrado, le tocó nacer en Stalingrado. ¿Qué quiere que le diga? Entonces no hay que estar tanto preocupándose por el trauma psicológico de la gente si no sale a un bar un fin de semana. La gente tiene que entender que está en juego la vida con esta enfermedad y que la lucha contra esta enfermedad no pasa ni por la vacuna sola, ni por el aislamiento solo, ni por el barbijo solo, sino también por una conducta social. Con la vacuna le voy a hacer una aclaración. Sí. Ahí tiene el ejemplo de nuestro país vecino, Chile, que vacunó a la 1/4 de su población, si no me equivoco. Sí, pero ojo que ahí, perdón, déjame hacer un hincapié porque anoche estaba leyendo un informe, no sé si iba a decir lo mismo, que la vacuna no está siendo tan efectiva, porque ellos vacunaron... Ya sabemos que la Sinopharm es una vacuna barata que protege un 50% y gracias, ya lo sabemos eso. Okay. Pero eso no sería problema si el gobierno hubiera tenido una buena política de comunicación, que consiste en decirle a la gente, mirá que no es cuestión de que te vacunen con la mejor vacuna, que hasta ahora es la rusa, y ya te vacunaste y te podés ir a bailar esa misma noche. No, querido, porque necesitas de 2 a 4 semanas para que la vacuna empiece a hacer efecto y produzcas anticuerpos que te van a proteger en un 60%. Y ahí te tienen que poner la segunda dosis y vas a precisar otras 4 semanas para llegar al 92% de eficacia. Y todo ese tiempo seguís en riesgo y tenés que seguir cuidándote. Como el gobierno chileno no lo hizo, al contrario, arrancó con un triunfalismo que somos los mejores y acá terminamos con la COVID. Ahora pasa lo que pasa porque la gente se relajó por completo y total estamos vacunados y ahí tienen un desastre mayúsculo. En nuestro país ocurre un caso similar con la falta de comunicación desde las autoridades. Además de que la vacuna le estoy diciendo que necesita 2 meses para hacer efecto y bueno, obviamente encima que no hay tenemos que esperar 2 meses. Estamos en abril, mayo, junio, pre-invierno. Sí. Qué interesante, amigo, haber charlado con usted. Yo le quiero agradecer profundamente su tiempo, que es lo más valioso que tiene un ser humano, pero también su capacidad educativa, didáctica respecto de este conocimiento que tiene. Antonio Montero, infectólogo, especialista en clínica médica, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Le mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Gracias por invitarme y por el debate que ha sido enriquecedor para todos. Ojalá que sí. Antonio Montero, muy amable. En todo el país te acompañamos siempre.